aire. Pues Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues aquí viendo que vamos a tocar en el mismo Sí, ya va a ser el uniforme de cuchara, cuchillo y tenedor. No, Dios me libre. No. Bueno, pues hoy nos acompañan estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, son representantes estudiantiles. Nos acompaña Sebastián Salgado Romero, de la Escuela de Economía. Sebastián. Está estudiando la licenciatura en Finanzas. Nos acompaña Ángel Ricardo Rodríguez Gaitán. Él estudia Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas. Y Francisco Aguilar Garay, Ahí sí eres tú. estudia Economía. Y Marisol Adriana Zárate Ramírez, estudiante de Psicología. Tienes que ser tú. Pues buenas noches y Oigan, bienvenidos. ¿Por qué tomaron las instalaciones de la universidad? Pues, ¿Quién quiere comenzar, chicos? No, pues a ver. Bueno, si es una conversación abierta. Bueno, a mi punto de vista, la instalación de la universidad, bueno, tomar las instalaciones más allá de un ejercicio coordinado o planeado, por así decirlo, es el resultado de un montón de coyunturas y problemáticas de la universidad que lleva arrastrando décadas. Que la Facultad de Medicina al momento del inicio, Fue la primera facultad. exactamente, Es donde detona el conflicto. donde detonó el conflicto completamente, y a partir de esto todos los compañeros en diferentes unidades académicas empezaron a preguntar, bueno, nosotros también tenemos problemas en cada unidad académica, en nuestras facultades, problemas que llevan décadas incluso. En ese sentido... ¿Pero fue espontáneo? ¿O alguien de la Facultad de Medicina fue, los invitó a que participaran, se sumaran? ¿O espontáneamente? No te dejes intimidar. A ver. ¿Y luego? Bueno, la cuestión fue que el día martes llegaron los compañeros a rectoría de la Facultad de Medicina, y ese día, por instrucciones de rectoría, a cada unidad académica nos estaban desalojando. Es decir, nos dijeron que había suspendieron las clases. Suspendieron y todos nos fuimos a nuestras casas. Al día siguiente volvieron a presentarse a los compañeros de medicina, pero ya había estallado esta chispa. Entonces, compañeros de facultades, principalmente ciencias sociales, me parece, empezaron a recorrer CU para llamar compañeros para que se unieran a la protesta en solidaridad con Pero los ¿cuál era compañeros de la medicina. convocatoria? ¿Qué es lo que...? La convocatoria era llegar a rectoría para apoyar la protesta de los compañeros de medicina. Ahí yo no estuve presencialmente en ese momento, pero lo que entiendo es que las cosas escalaron a un punto de vamos a tomar CU, y eso se hizo muy espontáneo. Cuando se escala es porque no hay respuesta. Exactamente. A ver, perdón, pero ¿llevan cuántos años ustedes estudiando? Yo Por llevo tener una idea. Como 3 o 4, ¿no? Están a la mitad, digamos. Ajá. 2 y medio. Yo llevo Dos sus 2 años carreras. también. O sea, llevan 2 años y medio viendo la problemática, ¿no? Sí. Son Algunos estudiantes algunos recién ingresados, ¿no? 2 2 años, una cosa por el estilo. Entonces se han venido dando cuenta de una serie de problemas que los hemos leído en los pliegos petitorios y que no les hicieron caso nunca, o nunca buscaron ustedes el diálogo con las autoridades, o se aprovecharon de lo que estaba pasando en medicina para montarse en la protesta y decir nosotros también tenemos el mismo problema. Hay problemas estructurales muy marcados dentro de la universidad y que a partir de la pandemia de COVID-19 se fueron agudizando muchísimo más. Hay problemáticas como las clases virtuales que ya se volvieron como una norma prácticamente dentro de la universidad. Y fue una chispa que encendió este espíritu de parte del estudiantado de empezar a solidarizarse primero con las demandas de los compañeros de medicina, porque vimos que eran legítimas, que sí había falta de espacios, y era algo que realmente se habla en los salones de clase, en los pasillos, de los problemas que tenemos como Sí, ok, los estudiantes. problemas, pero nunca los expresaron antes. Eso es lo que yo quisiera ver si O sí los expresaron y sí los había un diálogo de y sordos. no les hicieron caso. Siempre se estuvo intentando dialogar con respecto a las problemáticas internas de nuestras facultades. Los baños, la baños. hora clase de los profesores, Por ejemplo, el cumplimiento de los que el profesor espacios. llegue a la hora y Por de su ejemplo, clase, La selección. las elecciones, las elecciones, justamente- los consejeros, la tiendita del maestro, etcétera, ¿no? Una de las- Esas cosas que Sí. parece que no son problemas, pero sí lo son. una de las coyunturas previas a que esto empezara a detonarse fue lo que pasó en física matemáticas. ¿Qué pasó en física? Ahí impusieron a solamente un candidato para la elección y lo llamaban como una democracia prácticamente. Candidato único, que le Una llaman democracia candidato de simulada. unidad. Cuando dices impusieron, ¿podrías decirnos quiénes lo impusieron? Pues ahí desde hace muchos años se sabe que hay muchos intereses detrás en la universidad y evidentemente poner solamente un candidato, porque eran 2 candidatos, pero uno de los 2 quedó de lado y no se justificó en ningún punto
el motivo del por cual quedó. O sea, quedó de lado porque no aceptaron su registro. Que no cumplía con los requisitos, los cuales no se transparentaron realmente. Y pues hicieron una lección de esa forma. Por eso los compañeros de físico-matemáticas estaban más motivados a participar en ese tipo de cosas. Porque Fueron los últimos que levantaron el paro. Ajá. Ellos justamente han mantenido... Todavía hay personas 4, ¿no? Sí. Ellos mantuvieron tanta firmeza desde ese momento. Asimismo, lo vimos en la última mesa. La última mesa fue la de democracia, que era la mesa más importante para nosotros, porque justamente es empezar a democratizar y darle poder al estudiantado, que nuestro poder en el voto tenga tanto valor como el de los directivos, como así era antes. Era el voto universal. El voto universal. Así era antes. Y queremos que justamente darnos esas herramientas a nosotros como estudiantes para que podamos en verdad hacer un cambio profundo, siempre y cuando podamos tener participación dentro de este orden universitario. Al menos igual en la Facultad de Psicología existieron un montón de problemáticas que desde años atrás se venían presentando y que nunca atendieron los directivos. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos? Claro, parte de ello es el acoso. En la facultad, El acoso. el acoso. ¿Hay acoso? Claro. ¿Laboral o acoso? Acoso de todo tipo. ¿Moving, que le llaman? Acoso sexual, ¿O el acoso sexual? laboral, acoso, sí, académico también. Por ejemplo, ¿Es en serio? cuestiones, de verdad, eso existe en todos lados. Pensé que eso era en el TEC de Monterrey o en el... No. Seguro también. También, seguro, sí. Claro, Lamentablemente. sí, lamentablemente en todos lados es que se vive ese tipo de situaciones. Por ejemplo, Y los denuncian, muchas veces- hablan con los profesores, con el director, directora, no sé qué será, sí, y sí, no les hacen justamente. caso, y entonces esto se va acumulando. Sí, así es. De hecho, bueno, ahí en la Facultad de Psicología también a todos les ha tocado ser partícipes de situaciones de acoso, tanto que las hayan acosado a esas personas como pues ser quienes fueron víctimas directas o observadores. Por ejemplo, alguna vez me tocó presenciar como a una compañera en épocas del Super Bowl. Un profesor le dijo, mientras estaba revisando sus trabajos en presencia de varios compañeros ahí en la mesa, que si ganaba tal equipo, apostaban a que ella se quitaba la playera. Todos nos quedamos realmente impactados porque era algo ¿Cómo se llamaba sumamente el profesor? increíble. ¿Cómo se llama? Es un profesor que ya rescindieron, sí, que Pero, en este pues, caso... ya el chisme de una vez Completo. completo. Caray, pues, ¿quién era? A lo mejor hasta era amigo nuestro. No sé si se me sea permitido decir esto. Sí, Sí. pues, claro, sí. Pues. Justo. Pues es un profesor que rescindieron, la verdad. Es un profesor, no sé qué tantas represalias haya a esto. Me parece que igual me gustaría que también la universidad abogue por las personas, en base también a la carta que ya emitieron el 6 de marzo, en la que nos decían que no iba a haber represalias en cuanto a las personas que estuvieran o en sea, el movimiento. ¿Te guardas el nombre porque temes represalias de Claro. la universidad? Sí, O definitivamente. sea, ¿Cómo ¿este son las profesor fue represalias? denunciado y lo despidieron? ¿O por qué vino la rescisión del profesor? Sí, después de hacer una denuncia y juntar firmas de todo el salón, es que esto se llevó con la abogada general y lo rescindieron. O sea, esa demanda, digamos, esa queja, sí se atendió, pues. Pero hay quejas Claro. que no se han atendido. Aunque este profesor en épocas antes de pandemia también estuvo denunciado. Sin embargo, como vino todo este proceso en que las personas fueron de manera virtual a tomar clases, pues esto se dejó de lado justo porque no había esa visibilidad de esta persona, de ese docente. Cuando se regresa a clases es que los compañeros de semestres más avanzados se dan cuenta que también el profesor sigue dando clases, pero a las personas de bloque, que son quienes no pueden elegir qué profesores tomar. Entonces, en ese caso, es que el profesor nada más tuvo una sanción y se volvió a reincorporar a la plantilla de docentes. Pero fue una de las situaciones. También hay otros profesores. Uno de ellos ha sido denunciado incluso en el pliego petitorio para que se investigue este caso, porque hay múltiples denuncias de los compañeros. Y ahorita es una de las cuestiones que se está abogando para que justo sea atendido ese caso, porque ha habido tanto acoso estudiantil, académico. ¿Ese nombre sí está en el pliego petitorio? Está en el pliego Entonces sí petitorio. puedes decirlo.
Pues igual me gustaría reservar el nombre. A ver, porque ¿alguien se anima? A ver. Pero se puede consultar a través de la página Uy, de la no, UAP. pues ahorita, pues, está a ver. A ver, en los pliegos hubo un pliego general, un pliego, digamos, de todos los De estudiantes, la y hubo comunidad pliegos particulares. por cada escuela. Y en el pliego general, una de las demandas era justamente la que planteaba el compañero, en el sentido de que ya no hubiera candidatos únicos o candidatos de unidad. ¿Esto se acordó o se va a modificar la ley? ¿O cuál es la salida que se le dio a este planteamiento? Sí, bueno, se va a empezar a trabajar en los próximos 2 años. O sea, eso se va a aplicar dentro de 2 años. No se va a aplicar en estas elecciones, tengo entendido. Y se va a empezar todo el proceso que tendrá que llevarse a cabo para que... Pero ese compromiso, ¿cómo se le va a dar seguimiento? ¿Cómo se va a garantizar que ese compromiso se cumpla? Pues firmaron unos acuerdos los directivos. O sea, está su palabra y a ver... Pero en 2 años tú ya no estás. Y buena parte de ustedes en 2 años ya no están en la universidad. Es justo, tenemos que por eso seguir trabajando colaborativamente los compañeros, y esta fue las primeras mesas de diálogo, van a continuar muchísimas más. Tenemos que estar comprometidos los estudiantes de seguir participando con ellos. También en el tema de esa cuestión de que no haya un candidato único, también se tiene en cuenta el voto nulo de la gente que también emita su voto y que lo deje en blanco. También se va a entiendo que en una ahora. facultad hubo más votos nulos que votos válidos, que votos Oiga, válidos, ¿no? Esta situación, ¿ustedes ven a alguien que sea el responsable de organizar las cosas así? ¿La rectora? El equipo de la rectora. El equipo de la rectora, la parte administrativa, los operadores directores de políticos. las facultades, Se refiere a o las es un vicio generalizado de la comunidad estudiantil de muchos años. Refiriéndose a las mesas. A todo lo que está todo en general. pasando. O sea, yo no puedo comprender que si tú denuncias a un profesor o profesora, que imagino que también habrá casos así, que tuvo un acto de acoso donde todos los compañeros, sus alumnos vieron este tema, pues que se crucen de brazos y lo tapen y lo cobijen como si fuera Cuauhtémoc Blanco. O sea, es que se me hace verdaderamente algo que no... Ilógico, ¿no? Totalmente. Ilógico. Pero el problema es que hay mucho amiguismo dentro de las facultades. O sea, las personas que tienen plazas de los profesores de nuestras facultades son gente que tiene una relación muy cercana con el director. El que tiene plaza tiene que alinearse. Sí. Y el hora clase es el que puede Y el hora clase libre es- pensador. No libre pensador incluso. No, es contrario. Justamente las personas que tienen este apoyo de parte de sus directores, se les permite cualquier cosa. Y si hay alguna cuestión como una denuncia, se les pasa a clases virtuales o se les manda a otro edificio diferente para que justamente ya no tengan relación con esas personas. Pero hasta el siguiente semestre o en 2 semestres lo Vuelven reintegran. a regresar. Sí, es habitual que pase eso. Sí, justamente igual en las mesas de diálogo siempre se procura que haya una firma por parte de abogados para que avalen que no va a haber ningún tipo de inconveniente. Comprendemos que justo la gente también se indigna al momento de saber este tipo de situaciones. Claro. Pero es más indignante para un alumno saber que existen represalias que no son visibles, que incluso nosotros vamos a seguir enfrentando por años. ¿Cuáles? Como nosotros no estamos ahí, la verdad es que yo no sé cómo puede haber una represalia, que no es Claro. notable. Al menos en Te las clases. reprueban o te... Eso Pueden yo creo que ya es lo reprobar de las menos. personas. Sí, eso sería algo muy visible, pero algo que no sería tan visible sería no permitir la palabra cuando un alumno alce la mano, no permitir la participación, no contabilizar sus tareas o poner así medidas arbitrarias para el momento de entrega de trabajos, el no participar en exámenes, en actividades académicas, también el utilizar discursos discriminativos hacia alguna persona. Existen un montón de represalias que justo pueden ser ya tanto en lo psicológico como en lo físico, en lo académico, y es ese tipo de cuestiones en las que también tratamos de salvaguardar pues esa identidad, esa integridad de la gente que se encuentra ahí. Esta demanda de no a los candidatos únicos, ¿entrará en vigor para la elección de rector, la elección de septiembre? No. O sea, No. ¿puede haber un candidato único en las elecciones de septiembre? Sí, igual Se que la podría dar el reelección. caso. No se aplica la no reelección, que también se va Que es uno de los puntos, de los- ¿no? Que ajá, está de las en demandas. el pliego. También dentro La de no los reelección. ¿Han ustedes podido dialogar con la doctora Cedillo?
No. Prácticamente no. En ningún momento la rectora se presentó para entablar diálogo con los estudiantes. Los únicos momentos en los que se presentó la rectora a Ciudad Universitaria los habrán visto en medios. Sí. El día que llegó sobre A arena, tocar la puerta y a tocar entregar la puerta, en la exactamente a nochecita. las 9:30 de la noche. Sí. El Buenas noches, el primer muchachos. intento de entrega del Bueno, Premio Pintor yo los General, el apoyo. que llegó con una camada de 200 personal académico y trabajador de la UAP, Ujú. que no eran estudiantes, eran de esta parte administrativa. Y la tercera entrega del pliego petitorio general, la segunda, que ahí sí se entregó formalmente y se presentó, creo, me parece el día de ayer en la torre de rectoría y ya. Entonces, ¿con quién negociaron? ¿Con el secretario general? ¿Con el vicerrector académico? Y el, Carranza. ¿cómo se llama Carranza? Sergio Díaz Carranza, el es que es secretario de Honor y Justicia, me parece. secretario de la Comisión de Honor y Justicia, ¿no? Sí. Sí, pues ¿Ellos fueron los negociadores? Ujú. Sí, y Hay un Jaime ahí, responsables ¿no? de Jaime cada- Vázquez, el Ajá, vicerrector Jaime Vázquez, académico. ajá. y responsables También. de cada dependencia, por ejemplo, DIE, DASU, Infraestructura, DIDECUFI también, Ujú. pero la rectora en ningún momento se presentó a las mesas de diálogo. Ahora, digamos, ¿no hay alguna fecha tentativa donde van a revisar los acuerdos? Bueno, O sea, no, ¿verdad? No se quedó ninguna fecha. No acordamos una fecha exacta todavía, pero pues tenemos que empezar a gestionarlo también para darle continuidad a esto. Y debe de ser antes de que termine, de que empiece Semana Santa. Al margen de nosotros, ¿hay medios que les hayan abierto las puertas para tomar nota de lo que ustedes demandan? Pues muchos medios ¿O están fueron... controlados los medios también por estas actitudes? Justamente se ha visto bastante la criminalización a los estudiantes en los medios de comunicación tradicionales, las notas amarillistas, Tradicionales. A que han, ¿Cuáles son los tradicionales? los típicos medios de comunicación que luego abundan por ahí, que tienen gran financiamiento por parte del Estado, incluso de otros medios. Y, por ejemplo, estaban diciendo que éramos una amenaza y que teníamos como bombas molotov dentro de la universidad. Sí, yo ahorita Y luego que entraron como- los revisé, mano, porque dijeron... O que teníamos una cocina industrial ahí dentro. O sea, apenas si teníamos algo para comer, porque la verdad es que surgió muy espontáneamente todo esto. Ajá. No estábamos en condiciones ¿Ustedes óptimas. viven en alguna de las casas de Antorcha? No. Es que también eso nos han dicho, no, son los de Antorcha, no sé qué. ¿Y si eran antorchistas los que dirigían el movimiento? No. ¿Había antorchistas? Aquí podemos hablar de que, como en cualquier colectivo estudiantil y cualquier movimiento estudiantil, hay muchísimas voces y hay orígenes políticos de los compañeros de todo tipo. Como lo dice, de las casas estudiantiles, también había compañeros que eran más cercanos a ciertos partidos políticos, por ejemplo, en su militancia. También había compañeros que no tenían, la mayoría no tenían ningún tipo de vínculo con alguna organización política fuera de la universidad. Todos, la mayoría éramos estudiantes que veníamos de una forma orgánica, si lo podemos llamar de alguna forma. Pero sí, también... Hay pluralidad dentro de la universidad, hay muchos grupos diversos. El tema es llegar a consensos donde verdaderamente escuchen todas las voces. Y por ejemplo, también en el tema Pero de... hay un líder. No, intentamos que sea lo más horizontal posible. Tenemos fallas todavía de comunicación, evidentemente, porque es algo muy nuevo para la mayoría de los que estamos ahí presentes. Y ha sido un mes bastante pesado. O sea, han sido jornadas donde no hemos podido comer bien, donde no hemos podido dormir bien. Todo ese estrés nos ha repercutido en que también las fallas de comunicación son parte de lo que se está gestando prácticamente de la organización. Sí, ¿Por qué no se involucraron los académicos, los profesores en el paro? Estuvieron como muy al margen, ¿no? Los hicieron a un lado, no quisieron involucrarse. ¿Qué pasó con los académicos? yo creo que es un movimiento estudiantil. O sea, es un movimiento donde los... Pero las demandas no solamente eran de índole estudiantil, pues No. había demandas para toda la universidad, para toda la comunidad. Ajá, Ujú. en el sentido donde las y los estudiantes interiorizan las problemáticas. Entonces, al momento de, como comunidad estudiantil, interiorizar individualmente como comunidad esas demandas, creo que tiene un mayor alcance, no solamente un alcance material, sino también subjetivo y cultural. Entonces, yo creo que principalmente sería eso. O sea, de antemano es un movimiento estudiantil. La comunidad se conoce, se encuentra, se reencuentra. O bajo sea, sus los demandas. estudiantes dejaron fuera a los docentes. No. Hubo varias... Pero hay versiones periodísticas de los medios tradicionales, usando la palabra que dicen que los estudiantes están asesorados. Algunos dicen manipulados, vamos a quitar la palabra manipulados, asesorados por algunos profesores. Asesorados, sí, definitivamente. O sea, porque ellos conocen bien cómo se dan el cambio de planes de estudios, o las reformas del plan de estudios, cómo se dan los procesos administrativos, el estatuto orgánico lo conocen un poco mejor, etcétera. Conocen No la son historia. carne de cañón.
No, no creo. O sea, no son ustedes la avanzada de un grupo que quiere recuperar la rectoría, lo han O escrito, quiere buscar la lo han rectoría. escrito. Se ha leído. Acá, y lo que yo quería comentar es que, y como lo mencionaba, o preguntaba usted sobre si es un tema estructural o es un tema más de fondo respecto a las prácticas políticas. Sí, O sea, porque sí. si bien como movimiento estamos orgánicamente incluyéndonos a un movimiento, a un posicionamiento político más identificado o más con voluntad, una voluntad, apenas estamos descubriendo el mundo de la política o de lo político. Y en ese mundo, pues se descubre cómo estamos también atados a una cultura, a una forma de hacer política, ¿no? Que es individual, que es vertical, que es antidemocrática o es representativa. Entonces, todos esos vicios que tenemos así de por sí, los vemos exteriorizando. Algunas personas traen un poco más interiorizados esos vicios, algunos, en mi caso, ¿no? Así me pasó. O sea, soy vocero y en un momento siento que me desvinculé un poco con la información que me llegaba constantemente, ¿no? Pero esa misma dinámica, luego me hicieron la crítica en la asamblea oye, ¿por qué no bajan la información? Y dije, sí, tienen toda la razón del mundo. Oye, no intentaron en estas 4 semanas, ¿no? Más o menos es lo que lleva el movimiento. Sí, un mes. No hay datos de que la parte, digamos, oficial o el gobierno, no sé, los diferentes niveles de gobierno, hayan intentado cooptar a los líderes de los estudiantes para desmantelar el movimiento. Es que sin duda alguna, bueno, mi posición es que sí, o sea, conocemos la historia y no hay que ser ingenuos con la historia, ¿no? Con las relaciones de poder que todavía se mantienen detrás de todas esas instituciones fuertes, ¿no? Pero por eso está el movimiento, o sea, por eso está la comunidad estudiantil, justo para observar cómo se están llevando a cabo las prácticas y de ahí decidir y tener un posicionamiento propio. Seguramente, perdón, ustedes conocen a César Cancino. Fue un profesor que trató de involucrarse en el movimiento, se presentó incluso con un pliego petitorio y después de que se llega a un acuerdo el sábado, él sale con un artículo pues muy duro, criticando a los estudiantes, diciendo que los estudiantes prácticamente habían sido cooptados, corrompidos, divididos, y que el movimiento había fracasado. Sí. ¿Ustedes asumen como un fracaso el movimiento? Como descalificando todo. Sí, el sí, como movimiento. descalificando todo. No, yo creo que fueron un tema, por ejemplo, con los acuerdos a los que se llegaron preliminares en las mesas de diálogo. Lógicamente, qué bonito sería decir que se cumplió al 100% el pliego petitorio general, cuando en realidad es que no. Estaríamos Les dieron hablando... ¿Cuántas son las demandas del pliego general? Son 24 puntos, me parece. Y de esos, ¿cuántos se...? Digamos que a cabalidad y a satisfacción del movimiento estudiantil, pues, yo creo en lo personal que estaríamos hablando de un 70-80%. Que Pues es lo bastante que no- bueno. Pero ya lo aceptaron, ¿no? Es el que están negociando. Porque Ya está aceptado y está firmado, y en lo posterior lo que sigue es estas mesas de vigilancia y de Sí, trabajo sí, sí. para que Hasta se cumplan que- a cabo. ¿Cómo que se quedó pendiente? terminar la ¿Cómo que se quedó pendiente? Por ejemplo, yo en la mesa de gratuidad en la que estuve participando, se acordó que los talleres artísticos universitarios van a ser gratuitos, pero van a hacer eso a partir del siguiente semestre, porque ya la convocatoria... ya Eso se está. quedó pendiente. Eso se quedó ¿Qué otra pendiente. cosa se quedó pendiente? pase a la siguiente ventanilla. También en la mesa de transparencia estuvimos hablando con relación a que nos gustaría transparentar bien las cuentas de la universidad, porque es importante saber en qué se está gastando el dinero y nosotros tenemos el derecho a saberlo. Lo que nos decían es que ya estaban los mecanismos ya dados. El tema es que no hay la difusión correcta y tampoco es un interés genuino de parte de ellos Esto involucrarnos. se los manda la rectora. Para que cambien de... Gracias. Y quedamos ahí tal cual también estipulado que también va a haber talleres que nos hablen sobre el presupuesto de la universidad para saber cómo funciona realmente. ¿Eso quedó firme o quedó pendiente? Eso es un quedó tema, firmado. O sea, quedó ese es un Quedó tema firmado y un compromiso. muy delicado. Sí. El tema de la manejo transparencia. el manejo del dinero. Sí, Pues es la clave de todo A ver, esto. hoy en un periódico, no sé si tradicional, en una columna tradicional, la nos leemos, en la jornada de Oriente, Fermín Alejandro García describe que parte del movimiento, o lo que está pasando en el movimiento, tiene como finalidad colocar a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller como aspirante a la rectoría. No es la primera vez que leo esto, ya desde hace tiempo se ha mencionado este asunto, e identifican su presencia con un grupo al que de manera coloquial le dicen el Instituto Ponchito, por razones que todos conocemos, de una familia, Vélez Pliego, que tiene una presencia en la universidad desde hace muchísimos años, y que quizás sea uno de los grupos que se ha logrado mantener
verticalmente, congruentemente en su idea, en su ideología. Pienso, yo no estoy dentro de la universidad, pero es la impresión que me da desde fuera. ¿Ustedes sí ven algo de la posibilidad de la doctora Gutiérrez Müller? ¿Les han dicho? ¿Los ha recibido? ¿Han hablado con ella? ¿Es más fácil hablar con ella que con la doctora Cedillo? Probablemente sí, pero no se acerca. no lo aseguraría completamente. No, yo creo que hay que ser realistas y en todo movimiento estudiantil, más en el de la UAP, porque es una universidad enorme completamente, no solo en instalaciones, sino en presupuesto. Obviamente va a haber muchos intereses dentro de este movimiento estudiantil, pero lo que creo que sí podemos decir, y creo que es un sentimiento compartido, es de que los compañeros que formamos parte del movimiento estudiantil, que dormimos noches en puertas, al aire libre, con el frío, pasando hambre, Sí. lo hicimos desde un punto de amor por nuestra universidad, de una convicción tremendamente profunda, más allá de los intereses externos que pueda haber dentro del movimiento estudiantil que quieran meter injerencia. Sí, porque sí los hay. Evidentemente hay gente que va a tener esos intereses detrás de, porque aparte justamente es este momento donde ya son las elecciones dentro de la universidad y va a haber grupos que van a quererse aprovechar raja política de esto, justamente. No los van a querer cooptar Sí. o que trabajen para un candidato. Sí. Y ese es el trabajo. Que o les sea, cambien la bicicleta o que en lugar de bicicleta les den motocicleta. Y hay que tener un criterio muy crítico sobre esas cuestiones. Tenemos que estar ahí al margen y tenemos que intentar sí democratizar estos asuntos. Porque si no lo hacemos, la verdad es que podríamos ser usados como una vil herramienta nada Bueno, más. para hacer eso, digamos, realidad, ¿no tendrían que postularse para consejeros universitarios? Sí. De hecho, Ustedes. hay varios frentes. Hay varios parte frentes. del discurso y la conversación que tuvimos dentro del movimiento estudiantil, el apropiarnos de estos espacios de legislación y representación Porque son estudiantil. espacios de decisión, son órganos colegiados, pues son órganos donde se deciden cosas, entre ellos el presupuesto de la universidad, cómo se administra, cómo se distribuye, pues es una decisión que pasa por el consejo Y es universitario. una problemática muy seria porque hasta este momento, históricamente, los HCO y los CUAS han servido nada más como un aparato burocrático. ¿Qué son los consejos de unidad de académica? unidad académica? Es decir, funcionan en la misma dinámica, simplemente son un trámite para darle oficialidad a las decisiones que se toman. Vale. Más sin embargo, no vemos una legislación o digamos, un parlamento estudiantil donde se debata, donde No se hay discutan parlamento O sea, estudiantil. no hay. Sí podríamos ver a algunos de ustedes como candidatos a consejeros universitarios o consejeros de unidad. Yo creo que Bueno, no necesariamente ustedes, digamos, parte de los líderes del movimiento. Déjenme preguntarlo en la noche y la próxima semana. Seguramente hay algunos compañeros que tomarán esa decisión también de participar y yo creo que más que ser parte de ser de ellos, más bien tenemos que reestructurar nuevamente ese orden, porque justamente el aparato no está funcionando de la forma adecuada. Tenemos que intentar que haya más participación del estudiantado. ¿Y ustedes creen que los profesores van a tomar la misma decisión? ¿Que también los profesores se van a animar y van a tratar de llegar a puestos de representación o ser consejeros académicos? definitivamente. Bueno, al menos en la Facultad de Psicología, que pertenece a Alianza Centro, la manera en que se están realizando este tipo de situaciones de llevar el pliego petitorio han sido una forma estructurada que funcione para estas facultades. Esto primero revisando requisitos mínimos para que se levante el paro. Si es que no cumplen los directivos con estos requisitos mínimos, nosotros no podemos hacer nada. O sea, ¿las escuelas del centro siguen en paro? Sí. 4 las creo que están facultades. en paro. ¿Qué es filosofía? Filosofía y Letras, está la Facultad de Lenguas. La Que está en el Humboldt, ¿no? En la colonia Humboldt, ¿no? De Humboldt, justamente. ¿La psicología? Psicología en estos momentos está en un paro activo. Esto nada más porque necesitamos que nos den un trabajo visible respecto a lo que está sucediendo. O sea, ¿qué es trabajo activo? ¿Hay clases presenciales o no hay clases presenciales? No hay clases presenciales. Los directivos ahorita ingresan a las instalaciones para hacer los cambios estructurales pertinentes. Sin embargo, hasta que existan estos cambios es que se va a regresar a clases, que va a ser el día, bueno, tentativamente 7 de abril. O sea, la próxima semana. La próxima semana. Como tal, ahorita lo que se necesita demostrar por parte de estas personas es que nos van a dar cumplimiento a estas situaciones, porque justo es lo que estamos abogando desde este tipo de estructura del pliego petitorio. Entonces, ¿qué unidades no han regresado a clases? ¿Qué unidades siguen en paro activo o paro total? Facultades de Filosofía y Letras, Facultad de Lenguas, y estas son las que siguen Las dos, todavía. las de la Alianza Centro.
Antropología pertenece justo a la Facultad de Filosofía y Letras, que son varios colegios, son 5 colegios. Está justo la Facultad de... O sea, ¿cuántos Colegio de estudiantes están en paro? Estudiantes, bueno, cada colegio tiene aproximadamente más de 120 estudiantes. O sea, 1,000 estudiantes estarán en paro todavía. Pues digamos que aproximadamente unos 800 estudiantes de al menos esas facultades. ¿En CEU todas ya regresaron? C1 y CEU2. Pues, es que en CEU está la facultad, está la carrera de antropología, que es la facultad de filosofía y letras. Esa zona está al lado del STU, de hecho, y esa zona todavía sigue en paro. Sí. Pero por ahí todos. Pero de ahí en fuera todo CEU ya ha regresado a sus ¿CEU2 todos? Sí. Sí. ¿Hay posibilidades de que el paro se organice nuevamente? Claro, claro, si es que los directivos no cumplen con estas peticiones a largo plazo, es que se va a regresar. ¿Qué es de largo plazo? O con Sí, Claro, sí, cada sí. unidad académica lo especificó de acuerdo a las necesidades y requerimientos de esas unidades. Por ejemplo, al menos en la Facultad de Filosofía y Letras, de Lenguas y de Filosofía y de Psicología, es que se estipuló el largo plazo como 1 año. O sea, cada quien tiene plazos distintos Sí. de revisión. Sí, sí, Claro. ¿Fueron acuerdos, Eso digamos, es- por unidad académica? Eso es dividirlos, ¿no? No, O sea, con esto relación- es abogar a que cada uno requiere necesidades específicas y cada uno necesita que se aboguen por esas necesidades en específico. Sí, pero digamos que una vara sola la azotas y se rompe, pero muchas varas juntas no. Los dividen, pienso yo, porque a unos les solucionan y a otros no. Con El que relación a ya ese tiene punto- solucionado su problema, ya no se interesará por el problema de los otros. Un poco lo que pasó con medicina. No. Cuando medicina, No. digamos, le resuelven su problemática, pues prácticamente medicina ya no se suma al paro. Divide y vencerás. Sí. Exacto. Justo no solamente tenemos que trabajar justamente en los pliegos petitorios particulares de nuestras facultades, sino sumarnos justamente al pliego petitorio general. Ahí es donde se van a hacer los cambios realmente profundos dentro de la universidad, como el comedor universitario, el voto universal, todas esas cuestiones que... ¿Ese compromiso sí quedó, el comedor universitario? Sí, quedó ¿Para cuándo? definitivamente. Va a ser para septiembre aproximadamente. Fue un compromiso que la ¿Será un rectora- comedor en CEU o va a haber uno en el centro también? Justamente. Habíamos hablado de que, bueno, se estaba comentando que el comedor universitario estuviera fuera de CEU, pero cerca, pero aún así no dentro de las instalaciones. Estábamos exigiendo que fuera dentro de las instalaciones porque pues no sería inconveniente trasladarnos a otro lugar para ir a comer. Logramos acordar que debe de haber un comedor universitario en cada sede de la universidad, tanto en CEU, CEU2, aquí en cada facultad que tengamos en el centro. Y, por ejemplo, también se está O hablando sea, ¿qué sobre- implica un comedor universitario? ¿Qué es comida, digamos, a bajo costo? Ujú. ¿O es comida gratuita? ¿Qué implica un comedor universitario? 5 pesos, ¿no? Estábamos ahí en la lucha por en la el lucha precio. por el precio justamente de que sea de 5 pesos. Nos están poniendo Está trabas. súper subsidiado, ¿no? ¿Están conscientes de eso? Ujú, O sea, justamente. ninguna comida cuesta 5 pesos. Depende de qué les vayan a dar. No, ni que les dieran puras tortillas salen 5 pesos. Justamente, creo que Tortilla con sal. tortilla con sal nada más, 5 pesitos. Podría ser una opción, pero no, ya hablamos justamente de lo que se tiene que, las condiciones básicas de lo que es un comedor universitario, que debe de ser comida saludable, debe ser preparada en el momento, y también debe de haber opción vegana y vegetariana para todos los compañeros. El tema del precio está todavía debatible porque entendemos muy bien que justamente 5 pesos, Baja en colesterol, entonces, sí, De está acuerdo a bien. las normas. de acuerdo justamente a las normas justamente que propone la presidenta ¿Cómo Claudia Sheinbaum. funcionan en otros estados las universidades públicas en este terreno de las cocinas universitarias? Pues déjeme comentarle, yo vengo del estado de Guerrero y yo tengo la experiencia de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y es un concepto que la verdad no se ha extendido a lo largo del país como debería de ser. En la ¿Cómo es en Guerrero? En Guerrero no existe el concepto del comedor universitario, no es algo que ni siquiera se discuta. En Guerrero seguimos con la temática de las cooperativas o de las tienditas estas que les dan el permiso de operar dentro de la universidad Sí. y ya, y cafeterías externas fuera de las sedes y ya, pero es un concepto que creo que como comunidad estudiantil, no solo a nivel pueblo, sino nacional, debemos empezar a exigirlo y a socializar ese punto de vista con los compañeros de distintas universidades a lo largo del país, porque no es algo muy extendido. Interesante. ¿Visualizan algún candidato a rector?
Además de la ya mencionada. Bueno, está la rectora Son opciones. que ya anunció que sí tiene intenciones de reelegirse. Eso es. Claro. Y la doctora Gutiérrez Müller, No creo. Que no ha dicho nada. que ya lo dijo, ¿Sí lo dijo? ¿Qué dijo? que no va a participar. Pues, va a participar, ¿ya? Ah, bueno. Sí. No, yo no. No, Yo desconozco tampoco mucho tengo de- un... Se habla de Germán Sánchez Daza, se habla del mismo César Cancino. No creo. A nivel de ¿Quién sabe? colegios universitarios, No creo. ¿No? No he escuchado rumores siquiera ahí en la universidad sobre un posible rector nuevo ni nada por el estilo. A mi parecer, no sé, los compañeros si han escuchado. Yo creo que no dudo que van a surgir nuevos perfiles más en la coyuntura que vivimos de crisis en la universidad. Más sin embargo, no creo tener la información suficiente como para decir abiertamente. ¿cuándo van a ser las elecciones de consejeros? Ya, Milito. Porque se pospuso, ¿no? Sí, sí. O sea, de hecho, el periodo de los consejeros actuales se amplió por el paro. Ajá. Ajá, justamente. ¿Hay alguna fecha ya tentativa para las elecciones? Del HCU nos comentaron en la mesa de diálogo de la Facultad de Economía que una vez reanudadas las actividades presenciales, es decir, a partir de ahora, se iba a trabajar en emitir la convocatoria a la inmediatez, o lo más pronto posible, mientras que las de unidades académicas me parece que son a inicios del próximo semestre. Las 4 elecciones, que están la de La HCU y la del Instituto de Ciencias Sociales, entiendo que está la Facultad de Comunicación. Ah, bueno, las de directores, la de directores. Ok, sí. Y está también la de Artes, la de el ARPA, y la de Comunicación, ¿no? No hay fecha. O sea, no se elige a los consejeros al mismo tiempo de todas A los consejeros universitarios sí, ¿no? Sí, de A todos. los consejeros universitarios sí. Los consejeros de unidad académica tienen fechas distintas. No, también. Eso es lo que están Junto diciendo, con ¿no? el de la dirección, Ujú. me parece que sí. Ajá, sí. Es al mismo tiempo. Nada más que sí varía. O sea, al mismo tiempo que se elige director, ¿se elige consejeros de unidad académica? No. 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 Entonces, ¿cómo es el proceso ahí? Tienen fechas distintas, por lo menos en la Facultad de Economía, que apenas tuvimos elecciones el mes de octubre pasado. Pues ¿Para qué? ¿Para director? Para director. Ujú. Tuvimos también el caso de un candidato único en la facultad. Ujú. Y Qué raro. pues bueno, pero las elecciones para los consejeros de unidad académica van a ser a inicio del semestre próximo, Ujú. por la información que nos comentaron en esa mesa de diálogo, ¿Cuándo es el semestre próximo? ¿Cuándo inicia? en agosto. En agosto. O sea, un mes antes de las elecciones de rector. Oye, Prácticamente. ¿no han percibido, no han notado la presencia, el acercamiento de partidos políticos al movimiento? ¿No hay indicios de que se acercó fulanito del Del PAN o de del PUC, Morena o del PUC? ¿no? Que es el Del más... caso no. O sea, como algún personaje político público. No, pero... Sí, bueno, públicamente no, eso es un hecho. Y también creo que tampoco han tenido una injerencia dentro del movimiento hasta el momento, pero puede llegar a pasar también. Y Ni del sí, gobierno o de los gobiernos, porque federal, estatal y municipal, Intentos de cooptación del gobierno. o de acercamiento. Ujú. Yo creo que podríamos hablar de este proceso de captación o cabildeo, incluso más de personas que a lo mejor venían dentro y que vivían dentro de esa política dentro de la universidad. Ujú. Por ejemplo, compañeros que tenían una relación muy cercana a los directores de las facultades, Ujú. a ciertos docentes de Ujú. ciertas facultades. Ujú. En ese sentido sí podríamos hablar de un cabildeo, de una cooptación, pero no como de agentes tan externos a la Externos. universidad. Una pregunta, el ex rector Alfonso Esparza, ¿tenía metidas las manos en el conflicto? Porque también leí que a través de uno de sus operadores, un tal Memije, tenía involucrado el movimiento y que era el que se encargaba de distribuir la información, de mandar WhatsApps. ¿Hay algo de esto? Yo no escuché, bueno, yo no conozco a mi Yo tampoco conozco a ¿La mi hija. facultad de Derecho? ¿Me dije? Sí, sí, Memije sí. Fue uno de los operadores de Alfonso Esparza. Sí, como dice, no creo que no haya operadores, ¿no? O Ujú. intentos de operar, de Ujú. captación. Siempre. Es algo a lo que nos enfrentamos como... Eso fue lo complicado, ¿no? Sí. Que el movimiento se tuvo que ir enfrentando a todo eso y desarticularlo. O sea, se identificaba, a ver, no, compañeros, compañeras, vámonos a la asamblea, reflexionamos de ello y regresamos y señalamos, oye, esa práctica, ¿por qué te la sacaste de la manga? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale? Y entonces ya regresamos y otra vez para adelante. Sí hubo casos. Sí. Pues eso es lo malo, o sea,
como nos estamos integrando a un movimiento, Sí, pero sí las hubo prácticas casos. políticas no se identifican Inmediatamente, brevedad. pero sí hubo casos. Porque- ¿Qué hicieron? ¿Los expulsaron? ¿Los quisieron porque nombrar? pudiera parecer, algún expertise te podría decir, sí, definitivamente esa es una práctica de un operador, ¿no? Pero nosotros o nosotras no podemos, o sea, en mi caso no podría decir, ese cuate sí es un operador identificado. A lo mejor podría decir, es que sus prácticas son culturales. O sea, sus prácticas políticas son culturales. Ahí está la cuestión en identificar. Y claro, los operadores, supongo, no se presentaban, bueno, no supongo. Como operadores de Como trans. operadores o con la playera de Morena o con Pero Apol. creo que sí podemos, ya, bueno, a decirlo abiertamente, sí había operadores. Sí. O sea, Sí, a lo mejor eso es un hecho. identificarlos seguirán. precisamente de un grupo como Esparza o Antorcha era Eso un es. trabajo mucho más complicado porque Eso. se necesitan recabar pruebas y te llega información de un montón de lados, pero sí creo que podemos hablar de que había operadores. Sí. Por lo que entiendo, había muchas manos metidas, pero digamos, ninguna logró controlar el movimiento. Bueno, ¿Sí? Son condiciones. son ¿no? condiciones en las que estamos. La verdad es que la falta de experiencia justamente en una condición así como la que estamos viviendo Es que no te has actualmente, dado cuenta que este es uno de esos grupos. intentamos ser lo más democráticos posibles y evidentemente todavía tenemos fallas en la organización que tenemos, pero no por eso quiere decir que no tengamos que seguir organizándonos. Es la única forma que podemos hacer un cambio realmente. Y sí vamos a seguir enfrentándonos a las descalificaciones, a la criminalización, La opresión. a la opresión, sí, a todo este tipo de factores que son parte también de las dinámicas en las cuales estamos viviendo y que lamentablemente tenemos que ser más astutos también para detectar ese tipo de actitudes. Yo creo que en los hechos también se conoce el tipo de personas que somos. Todos son poblanos, bueno, tú no, de Guerrero, ¿no? Yo nací aquí en la ciudad de Puebla. Ah, tú eres pero- poblano de origen. Pero desde toda la vida crecí en Ixtapas y Botanejo, en el estado de Guerrero. ¿Y los demás? Ya sí. Sí, de Puebla. 100% poblano. Oye, a mí me preocupó mucho lo que nos contó Marisol, de el acoso. ¿Qué otros casos hay en las facultades que se sepa que haya trascendido del acoso? Pues sin querer meter... Había un profesor muy famoso, Ujú. cuando ustedes no habían nacido, en la escuela de Derecho, que nunca daba el 10. Llegaba y decía que el 10 era para él. Todavía El bien. 10 era para- No, hombre, El no. 10 era... Nombre. Nombre, Se llamaba Carlos. aquí que Carlitos. Fulanito. Así le decía. Y decía, el 10 es para mí. Y hacía los exámenes y según veía a las chicas, las guapas, les ponía siempre un punto por encima. Y se los decía, te puse un punto más porque vienes muy bien vestida, te sientas hasta adelante, cosas así. En aquellas épocas no había denuncia, no había este tema de la... No había redes sociales. No había redes sociales, pero sí son prácticas habituales de los profesores, ¿no? Quizás incluso el- de las el- maestras. No es específico nada más de la escuela de psicología. Claro, no, es que son prácticas que se han normalizado en toda la cultura mexicana. En la cultura En la machista, cultura la cultura muy bien machista hecho. mexicana, ¿sí? Sí, Patriarcal. exactamente, justo. Ha Será habido que la demasiada- mina de Cámara de Diputados está en los profesores de las universidades. Preocupante. Vaya, interesante porque, bueno, son los docentes quienes llevan esta batuta de dar clases, de enseñar. Ellos deben estar en pro de decirle a los estudiantes qué es lo que deben hacer, qué es lo correcto, mostrarles en base a todo este conocimiento ya legítimo que deben de tener, las acciones que deben o no tomar, que pueden o no tomar. Y es justo ahí en donde recae todo este tipo de inconformismo, porque justo nos damos cuenta que los mismos profesores son quienes siguen perpetuando este tipo de acciones, que no existe como tal una cultura, y ha sido porque no se ha brindado, no se ha exigido como tal esa cultura de conocimiento para que las personas identifiquen esos patrones de machismo, bueno, el machismo se encuentra en toda la cultura, en todas las personas, pero si empezamos a identificar esas cosas, podemos realizar cambios de raíz, no solo cambios que pretendan ser como superficiales o públicos, sino que realmente tengan que ser cuestiones que impacten justo en cada una de las mentes de las personas.
Y es por eso que existe todo este tipo de cuestiones. En toda la universidad se ha dado. Yo creo que también en múltiples ocasiones, como el 8M o los 28 de cada mes, las mujeres y las personas disidentes o que han sufrido acoso, es que se pronuncian en pro de que se den a conocer este tipo de cuestiones. Pero tuvimos el 25M, que fue Sí, la justo. traición de las diputadas y los diputados a un tema de una víctima que no tuvo la posibilidad de que le... Que lo desaforara. No, que le dieran justicia a su denuncia. Sí, ha existido así un montón de casos también. Incluso hay mujeres a las que les desaparecen sus carpetas de investigación, a las que ellas vuelven a reabrir y sus agresores las siguen violentando, las siguen persiguiendo. Existen demasiado tipos ¿Y esto de... por qué? Pues, digamos, ¿por qué no funciona la Procuraduría de Defensa de los Universitarios? ¿O cuál es digamos, por qué se dan este tipo de casos? O sea, se hace La una impunidad. denuncia, se elimina el archivo, se desaparece. Eso es justamente lo que pasa. Sistema de complicidades del machismo y del patriarcado mexicano. Pero que las instituciones tampoco sirven, o sea, los órganos al interior de la universidad tampoco los unos funcionan. a los Justamente, otros y las otras a los unos. Sí. Ese es el problema de fondo. Es la crítica que hacemos desde el comienzo cuando iniciaron las mesas, de que, o sea, está todo el sistema ahí, está ahí, pero no funciona de una forma efectiva. No, sí funciona. Pero Bueno, funciona funciona como ellos. sistema de complicidades Complicidad, para mantenerse en el de poder, opacidad, de no para corrupción. ejercer la justicia. Exacto. Y es muy grave porque llega hasta la base del estudiantado de sí mismo. Claro. Y quería retomar un tema que ustedes estaban preguntando sobre el papel de los académicos dentro de la universidad. Muchos de los profesores los invitamos a participar dentro de nuestras mesas particulares de trabajo para que ellos también fueran partícipes, porque somos conscientes desde el primer día, el diálogo, de que también una educación pública de calidad necesita de buenos profesores que realmente estén contratados no por hora clase, sino que tengan una plaza para que no tengan que preocuparse por llegar a su casa o irse a otra universidad a dar clases y luego llegar a su casa a dar de comer a su familia y descansar. Realmente Conozco casos. hay muchísimos casos. Mis grandes profesores de mi facultad, yo soy de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y de los mejores profesores que tengo son hora clase. Se dedican a dar clases en otras universidades y los saturan con un montón de temas que ni siquiera ellos dominan perfectamente. Los ponen a dar clase nada más porque no quieren contratar a más personas. Ese es el tema. Pero también nos dicen las autoridades de nuestra facultad que si queremos que haya más profesores, necesita incrementar la matrícula. Pero también hay falta Germán de... Sánchez Daza, que estuvo hace 8 días con nosotros, Nos comentaba nos hacía esta crítica, pues, que no es posible que haya más burócratas que que profesores de tiempo completo en la universidad. Sí. Oye, otra preocupación. ¿Qué va a suceder al día siguiente de que las facultades vuelvan a la normalidad y se empiecen a cumplir los pliegos petitorios de cada una de ellas y se tengan que esperar hasta el día del cambio de rectoría para el resto, los puntos que queden pendientes? El movimiento de los estudiantes, ustedes, tú, vocero, ustedes, ¿se muere? No. O van a integrar un órgano paralelo al... ¿Van a continuar ustedes? O sea, podemos decir que ya nació un grupo de jóvenes universitarios que va a buscar, no sé qué lema ponerle, pero es algún eslogan, ¿no? Algo así. El 4U en lugar de 4T. El 4U, bueno, no sé cuántos son ustedes, vamos, pero hoy nada más tuvimos cuatro sillas extras. Eso nomás están 4. Pero, o sea, va a continuar. Este es un asunto que no tiene regreso. Sí, esperemos que no tenga regreso. Eso depende Es la del intención. compromiso que tengamos como compañeros. O sea, no solamente los que fueron voceros en su momento, o unos cuantos, sino realmente de toda la comunidad universitaria. Y para eso tenemos que seguir fomentando un tejido social sano. Empezar a fomentar talleres, ya incluso se va a abrir un taller de debate en la universidad, ya oficialmente. Antes había debate. Exacto, se nos niegan, En se el nos niega el Carolino diálogo. hubo grandes los debates. espacios para- Los espacios también se nos niegan, justamente. ¿Usted sabe también es un qué tema. tan complicado es antes del paro, para que un alumno con una propuesta de un círculo de lectura, de un conservatorio, de un círculo de estudio de X o Y tema de su ciencia, consiguiera un salón de clases que estuviera vacío? Era imposible porque hay despoblación En de el espacios. Carolino hay cantidad de salones. Bueno, en el centro hay despoblación varios de edificios en espacios, y el el acceso a estos espacios era algo completamente elitizado o imposible. Está muy burocratizado. Teníamos que literalmente meternos a los salones sin permiso, a que nos vinieran a correr y no salirnos así, pues porque no queríamos,
para tener un espacio para este tipo de actividades. Sí, pues sí, y igual me sumo a la proyección que tenemos, es generar un órgano, como decían, un órgano representativo. ¿Tiene algún nombre? Asamblea. ¿Has platicado eso? No. O sea, yo creo que va por cada unidad académica, por cada facultad. ¿Hay un vocero por carrera? Cada unidad académica tiene como formas de representación un poquito diferentes. Hay facultades en las que es un vocero por la facultad. Hay otros casos en los que, por ejemplo, la Facultad de Economía somos por programas académicos, es decir, economía, finanzas y luego los de posgrados. Por licenciatura, ¿no? Ajá. Y cada facultad ha tenido como pluralidad en la forma de representación y cómo se sienten más cómodos. Sí, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, las vocerías han sido por carrera y son rotativos. Cada cierto tiempo van cambiando, justamente para que no haya un cargo excesivo con el compañero. Es que eso dificulta mucho la permanencia, ¿no? Claro. O Completamente. sea, digamos, La idea de la rotación nace de que no se coopten a los representantes o voceros de las facultades y de las unidades académicas. Exacto, justamente. Yo creo que eso fomenta la participación de todas las personas y de los estudiantes, porque justo en psicología la manera en la que se lleva esto es muchos voceros. Son más de 20 voceros y las personas que quieran seguirse sumando, pueden seguirse sumando. Ahí, pues ya dependiendo de las acciones que se realicen, es que se van a designar actividades, pero son todas las personas que quieran participar. Oye, hubo fotos donde los estudiantes iban con un pasamontañas, con la cara cubierta. ¿Sí? Con la cara cubierta. ¿Por qué? ¿Esto desapareció pronto? ¿Sigue? ¿O cómo es? Desapareció muy pronto. ¿Sí? Hay varias, creo que, posturas al respecto, ¿no? Por ejemplo, el del sin rostro, ¿no? Que todos y todas somos estudiantes, ¿no? O sea, no importa el rostro, somos parte del movimiento, ¿no? Y hay otras cuestiones que tienen que ver con la seguridad del estudiante o la estudiante. Lo de taparse el rostro nació más como una necesidad, bueno, un temor en primera instancia a las represalias. A la represión. Porque si las hubo, es una mentira decir que no hubo represalias. Un compañero mío de la Facultad de Economía, que es deportista de los selectivos, le quitaron la posibilidad de competir. Imagínense, una persona que lleva 9 años preparándose desde su etapa de preparatoria. Participó en el movimiento, no se alineó y ahí ¿qué procede? ¿Cómo Lo que se procedió defiende? fue que frente a los medios de comunicación mi compañero expuso su caso, se destapó el rostro y fue a partir de ahí frente a Sergio Díaz Carranza que dio su matrícula, su nombre, expuso su caso de represalia y se le quitaron las represalias, pero al punto de que fue necesario que expusiera su rostro ante medios públicos, un video que hizo viral en TikTok, en redes sociales, pero por eso se le quitaron. Hay compañeros que no tuvieron esa exposición mediática pero la cuestión de los rostros tapados se fue diluyendo con el tiempo. Las personas que estuvimos ahí más de un mes, me parece que fueron 5 semanas, nos terminamos por conocer y ubicar entre todos y preferimos estar con los rostros descubiertos tanto en encuentros con rectoría y autoridades como entre nosotros mismos en la vida cotidiana dentro de la universidad. E incluso podríamos llegar a decir que esta situación de los rostros tapados fue adoptado por otros grupos que estaban en contra del movimiento estudiantil. Nosotros ya no lo seguimos practicando. Hay que entender que somos estudiantes, no criminales, y estábamos exigiendo nuestros derechos. Y eso fue algo que los compañeros empezaron a entender con el tiempo. También entender que teníamos que acuerparnos, de conocernos perfectamente y que no teníamos por qué temer a exigir realmente condiciones dignas dentro de nuestra universidad. Y eso fue lo que estuvimos haciendo durante todas estas semanas. Nos fuimos complementando bastante como una familia, al grado de entendernos en otras dinámicas, ya entender ya no solamente la historia como lo hemos leído siempre, ¿no? Sino verlo en la práctica, cómo funciona una organización, a qué te tienes que enfrentar constantemente. Y a pesar de todas esas condiciones en las que estás, pues tienes que seguir, si quieres un cambio, tienes que seguir ahí. ¿Se dieron cuenta si se acercaron porros, si hubo porros que quisieran reventar el movimiento? Sí. ¿Identificaron su origen? Sí. ¿Cuál era el origen? Podríamos estar hablando de... ¿A dónde cobraban? ¿En la torre? No, podríamos estar hablando de un grupo que se constituyó, digamos, como a mediados, en la segunda, tercera semana del paro, llamado Contraparo.
Contraparo. Muy ingenioso el nombre, ¿verdad? Sí, no, no le Creativos, pensaron mucho. creativos. Son los creativos. La son los cuestión es que genios. estos compañeros Face dice creador digital. Claro, seguramente. empezaron a articular por medio de páginas, digamos, de la comunidad estudiantil, de páginas de memes, páginas de ese tipo de cosas. Empezaron a articularse con estas páginas de redes sociales y empezaron a manchar el movimiento, a generar e incitar al odio a los compañeros que formamos parte de él. Y sí, creo que podemos hablar abiertamente de su origen. Los principales operadores de ese grupo eran de la Facultad de Administración. También ¿Empresas? En la Facultad de Administración involucra Administración. de empresas. Sí, y ella es genérico el Es nombre. genérico, sí. yo quisiera agregar también otra parte. Y dependía de la administración. Eso no lo puedo decir con No seguridad. podemos asegurarlo con seguridad, justamente, nos faltarían tal vez pruebas, pero definitivamente también lo vimos el último día de las mesas de trabajo, de diálogo, con Ay, güey. del tema de democracia. No sé si vieron los en vivos ese día, Está estrenando cámara. pero hubo muchísima gente que nunca había estado presente en el paro, justamente, y que eran personas que estaban lanzando comentarios a favor de la universidad y a favor de regresar nada más a clases presenciales y criticando el movimiento estudiantil, y diciendo que no fueron integrados nunca, cuando Al siempre más puro estilo cacique. sí, Ah, pero ya no está, ¿verdad? Ya cacique ya no. Ya, pero Es sus en Oaxaca. prácticas siguen vivas. es el presidente del PRI ahora. Y justamente Muy bien representado. la forma y la actitud con la que llegaban también era bastante notoria. En las asambleas, luego había, ya cuando estábamos a punto de votar cosas, porque tomamos la decisión de ser voto universal, luego en algún momento, en algún punto crítico, llegaban unas 30, 40 Llegaban los personas. acarreados, pues. Juntas llegaban porque sabían que nada más venían para un Para votar. solo tema, Sí, pues, votar. Esas mismas O personas... sea, de sí contra- tiene identificada esa Ese- estructura. Sí. Esas mismas personas de Contraparo también se presentaron cuando entregamos la primera vez el pliego general, que llegaron y empezaron a golpear las puertas y querían pasar. Cuando llegó la Exacto. rectora también la Exacto. primera Que vez. revientan los movimientos. Son los mismos. Entonces, también se vieron ellos que estaban ahí en las puertas y golpeando y queriendo pasar con la rectora al lado, también estuvieron presentes en la Digamos, última... la organización mesa de trabajo estudiantil de- en la que ustedes participan, ¿tiene algún órgano oficial, Rector. alguna cuenta, digamos, Sí. que podamos seguir? Por supuesto. Digamos, ¿cuál es la sí. cuenta, digamos, Sí. digamos, a seguir? Hay muchas cuentas. Está el BBVA y le puedes depositar. Con respecto a ese punto, hay cuentas de cada facultad. Ujú. Ahí donde pero no hay una se cuenta comunican. general. Y también hay una cuenta Hay general. una cuenta Justamente ¿Cuál es la cuenta buscando. general para darle seguimiento? La cuenta general es todo en minúsculas, paro-WAP 2025-oficial. Esa es la cuenta y tiene esta imagen del lobito, de Eso- parte eso del guapo. de- Esa es una cuenta de que Esta es la general. Pero ¿de dónde? pero de qué red? De Instagram. De Instagram. De Instagram. Ah, y el Instagram. ¿Y manejan otras redes sociales? ¿O básicamente es de Instagram? Hasta el momento no, pero también pensamos abrir una en X. Red Paro. Twitter. Paro-WAP Paro, guión bajo. 2025-oficial. Esa es la cuenta oficial, pues. O sea, si uno quiere saber la posición del movimiento, adquiere esa cuenta de Instagram. Sí. Por el momento. Sí. Por el momento, hasta el momento, justamente, Ujú. todavía tenemos que seguir organizándonos. Ahora que ya empezaron las clases, justamente. Red Paro guión bajo No BUAP vamos a separar 2025. los medios, 2025. que no sean los oficiales. Es este. Pero no es Red Paro. Hay que quitarle el red. Nosotros, Ah, razón. Hay que quitarle el red y lo Sí. demás sí. Guión bajo oficial. nuestro trabajo como tal ahora, más que nada, es seguir generando conciencia, compartir los acuerdos preliminares a los que se llegaron y darle seguimiento. Invitar a los compañeros a que se den cuenta de que la lucha no solamente es para unos cuantos, es para todos. Incluso a los profesores tener esa Digamos, cercanía con ellos. es ¿Y esos importante. acuerdos están plasmados ahí en esa Esta página? es. Ajá. Me Ajá, parece que sí. no se han subido a las redes sociales. Porque pero- valdría la pena que lo subieran y las fechas en Sí. las que digamos, las fechas tentativas Sí, sí. donde se va a dar cumplimiento a esos Ah, acuerdos. pues ahí están todos los comunicados de todo. Ujú. Ok. Sí, para... Eso queda justo en los comunicados. Sí, deberíamos plantearlo a la asembleea. Subirlo. Sí, Sí, dice porque única ya hay página un Google oficial. Drive. Debe ser un- estudiantil. un hecho, De hecho, ya hay, Sí. una carpeta de Drive Ok, donde se ok. consensaron y se generaron esos acuerdos. perfecto. Ahí están, justamente, ya lo estamos En la registrando. cuenta de Instagram están. Los vamos a publicar. Todavía no están arriba. Todavía están. Los- Lo estamos recopilando primero y analizándolos chido. Oye, pues Para allá. no sé, Rodolfo, qué piense, pero porque aquí también somos horizontales. ¿O no? Sí, claro. Oh, no. Tú Pero- dices. Las puertas abiertas para
Cuando quieren manifestar. Para comentar, para comunicar, para invitar a debatir, encantados de la vida. Claro, sí, gracias. Se los agradecemos completamente Gracias por Muchísimas la gracias por el espacio y la oportunidad. Pues que no sea la primera vez y muchas gracias por su Muchas gracias a presencia. ustedes, muchas gracias. Gracias. Estamos al pendiente. Gracias, jóvenes becarios, gracias. Car-